Hola de nuevo. Hoy vamos a terminar nuestra tercera parte del primer capítulo de los 10 principios de la economía que venimos trabajando en los dos anteriores videos. Comencemos pues con el tema de hoy. Recordemos que la economía la podemos entender como regida por 10 principios, de los cuales ya hemos ilustrado estos primeros 7 principios en los dos anteriores videos. Si aún no lo ha visto, por favor, remítase a la parte uno y la parte 2 del primer capítulo. Para hoy vamos a ilustrar los últimos 3 principios de esta lista de 10, esto es, los que definen el funcionamiento de la economía en su conjunto. ¿De qué se trata entonces? El primer principio dice que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. El segundo, que los precios suben cuando el gobierno imprime mucho dinero. Y el tercero, que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva o a un intercambio a corto plazo entre inflación y desempleo. Vamos a ver un poco con más detalle estos 3 principios. El octavo, dijimos, dice el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que un país vivirá en condiciones como estas, en las que hay una gran disponibilidad de servicios y bienes y los agentes tienen un estándar de vida alto, o que un país vivirá en condiciones de miseria, pobreza, escasez y dificultad en términos de su productividad o su capacidad para producir bienes y servicios. Es decir, los países con mayor productividad suelen tener un estándar de vida alto y los países con menor productividad por hora por trabajador usualmente viven en pobreza o son los llamados países en vía de desarrollo. Casi todas las diferencias entre los niveles de vida se pueden atribuir a diferencias existentes entre los niveles de productividad de los diferentes países. La relación fundamental entre la productividad y los niveles de vida es sencilla, pero sus implicaciones, como ustedes pueden ver, estos dos extremos de la riqueza y la pobreza, pues son trascendentales. Definimos productividad como la cantidad de bienes y servicios producidos con cada hora de trabajo. Entonces se obtiene mayor productividad en una hora y esto a la larga para toda la sociedad lleva a que en el largo plazo se disfrute de un cierto relativo nivel de bienestar, que es importante porque en últimas estamos hablando de las oportunidades que le son negadas o le son permitidas a los individuos. Entonces una sociedad con mayor productividad también es una sociedad que ofrece mayores oportunidades de desarrollo personal a sus individuos. Y lo contrario es cierto para una sociedad en la que sus individuos nacen y desde el momento en que nacen prácticamente ya ven limitadas todas sus oportunidades de desarrollo humano. El noveno principio dice que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Un ejemplo de esto lo vimos en la Alemania entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la cual, previo al surgimiento de Hitler, el país pasaba por una gran hiperinflación que muchos analistas argumentan, de hecho fue una de las razones para que este régimen surgiera. Cuando un gobierno crea grandes cantidades de dinero, su valor disminuye, el valor de cada unidad monetaria, de cada peso, de cada dólar o de cada euro. En Alemania, a principios de los años 20, los precios se triplicaban en promedio todos los meses. La cantidad de dinero también se triplicaba. Hay una correlación directa entre la cantidad de dinero que imprime un banco central y eh, el nivel de precios de ese país. Cuando los precios de la economía suben, a esto se le llama inflación. Tiene que ser el nivel general de todos los precios, no el de algunos bienes, sino el de todos los precios. Esto se debe al crecimiento de la cantidad de dinero circulante. La inflación es el aumento del nivel general de precios de la economía. El último principio de este capítulo dice que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. Aquí vemos a nuestro protagonista de la caricatura
tratando de derrotar el pececito de la inflación, que seguramente es una gran piraña que devora nuestra capacidad adquisitiva. Pero por otro lado, mientras hace esto y se descuida, el desempleo pues ataca al resto de la tripulación. Esto más o menos ilustra a lo que se enfrentan los diseñadores de política económica en un país. Dice aquí, los especialistas de la economía tienen dificultades para librar a la economía de la inflación porque se piensa que la reducción de la inflación provoca un aumento temporal del desempleo. Esta disyuntiva o intercambio entre la inflación y el desempleo se denomina la curva de Phillips, por su autor. La disyuntiva entre inflación y desempleo es solo temporal, pero puede durar varios años también, por lo que esta curva de Phillips es fundamental para comprender muchos acontecimientos que ocurren en la economía. Y por lo tanto, a quienes diseñan política económica, pues les interesa medir lo más exactamente posible si la curva de Phillips, en primer lugar, se cumple para el país que estemos analizando, y en segundo lugar, si de cumplirse, qué tanto dura o qué tanto permanece en el tiempo y en qué proporciones que reducir un punto de inflación genera cuántos puntos de desempleo. Todos estos asuntos son medidas que hacen los econometristas y que a un diseñador de política económica de cualquier país le interesan para tratar de afinar lo más posible la política económica. Hemos llegado así entonces al final del capítulo 3 y pues nada, nos vemos en una próxima ocasión.